¿Qué es la política? La política es sucia, venenosa, mala, dañina, perjudicial, fea, tóxica, espantosa, horrible. ¡Hija de puta! ¿Eh? ¡Turra! ¡Chota! ¡Muy chota! ¡Excesivamente chota! ¡Chotísima! ¡Pero muy chota! Basta. Este podcast piensa todo lo contrario. Bienvenidos a un nuevo episodio de No Hablen de Política, un podcast para hacer todo lo contrario. Mi nombre es Alexis Grierson y estamos junto a Leandro Lora, a Tomás Cogliatti en los comandos centrales, en esta saga que hemos denominado En Cuarentena. Y acá sigue en la cuarentena, ¿viste? Hemos tomado todas las medidas necesarias para poder llevarles a ustedes el mejor podcast con la mejor calidad, pero respetando las medidas sanitarias, cada uno desde nuestras casas. ¿Cómo andas, Leo? Me encanta cómo vendiste el podcast. Son los que disfrutan día a día de la calidad de nuestros productos. ¿No? Ya hubo un la ensayo. mejor calidad, el mejor... Sí, ya tuvimos un ensayo, está muy bien. Sobre todo, hay que venderlo. Acá estamos, bueno, atravesando... Ya he perdido la cantidad de días que estamos en cuarentena, porque llevamos, ¿cuánto? Más de 2 semanas prácticamente. 16 días. 16 días de cuarentena. Algo que, bueno, deja mucho para reflexionar, porque al margen de la tecnología y un montón de herramientas que pueden tenerse al alcance para sobrellevarla, es bastante complejo atravesar el encierro, si se quiere, de alguna manera en su casa, con las particularidades que tiene el peligro de salir, además, porque es un encierro con una particularidad, ¿no? No es un encierro que se genera por el peligro que existe al salir. No es que es otro tipo de encierro, no es que uno está sin la posibilidad de salir, sino que hay un peligro al salir, y eso, bueno, tiene su particularidad, su diferencia. Pero bien, acá estamos analizando, como siempre, cada tanto lo que pasa en el país y básicamente en este contexto lo que va pasando en el mundo, ¿no? Que todos los días tiene noticias que no son demasiado positivas y que eso también tiene un impacto sobre las particularidades en las que uno atraviesa la cuarentena que lleva en su pequeña localidad, en su pequeña casa, y que obviamente también contribuyen al análisis. Yo no sé si a los politólogos, por ejemplo, a los sociólogos esto les resulta como un atractivo de interés entusiasta o al contrario, contribuye, ¿no?, a generar aún mayor presión sobre las particularidades de vida que estamos atravesando. Estamos ante las puertas de un mundo nuevo y para analizar todo lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar, hoy elegimos hacer una entrevista. La primera de todo el ciclo. No hablen de política. Vamos a hacer una entrevista. ¿Y con quiénes? Preguntó él. Estamos con un politólogo, bien tiró el centro mi compañero Leandro. Estamos con Tomás Aguerre, quien tiene ya una larga trayectoria, no solo en laburo, sino que además ha escrito trabajos, notas periodísticas, es olavarriense, además, y es un archiconocido por nosotros. ¿Cómo andás, Tommy? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien. De todos los cartones, de todos los cartones que te mencionaron, creo que el más importante es el de Cero Olavarriense. Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Viste? El único Estamos de importante. acuerdo. Orgullosos de ser olavarrienses. Quizás una pregunta para arrancar casi de rigor, pero ¿cómo ves este mundo, este mundo actual? No sé si el que pasó o el que viene, pero sí, ya tenemos 16 días de cuarentena encima, por lo menos en Argentina, con un montón de aristas, cosas, idas y vueltas, y con una frase que se ha hecho un poco común, pero que es interesante empezar a desglosar, esto de que estamos ante las puertas de un mundo nuevo. ¿Cómo lo ves vos desde tu lugar? Sí, ahí está bueno lo que decían antes. Hay como muchos intentos de tratar de adivinar cómo va a ser el mundo que viene, ¿no? Después de esta crisis que estamos viviendo todos al mismo tiempo. Esa es como me parece la primera característica. Lo raro del fenómeno que estamos viviendo es que estamos todos los países
en distintas etapas y en distintos momentos, pero estamos todos viviendo la misma crisis, ¿no? Y eso es raro porque no es una cosa que en general sucede, ¿no? Más bien en algunas regiones hay momentos de crisis, pero otras permanecen aisladas. Acá es como una cosa muy compartida. Entonces esa es como una primera característica. Después todos hacemos un intento de adivinar o de tratar de predecir qué es lo que va a pasar después de esto. Y tenemos un primer problema, que es que no sabemos ni siquiera cuándo es el después de esto. Digamos, ¿cuándo es el después de esto? Cuando termina la cuarentena, cuando se encuentre la vacuna, se va a encontrar esa vacuna, si eso, digamos, es posible, es viable en tiempos lógicos que se encuentre, o más bien se va a ir administrando el problema, que es lo que me parece que lo más cercano que puede pasar, que es que haya alguna forma de administrar este problema, pero así todo, eso tampoco va a ser volver a la normalidad, digamos, a lo que para nosotros era una normalidad. Entonces, difícilmente, si no sabemos todo eso, podamos pronosticar demasiado sobre qué es lo que va a pasar. Yo creo que tampoco es la función ni de politólogos, ni de economistas, ni de sociólogos hacer un PRODE sobre cómo va a ser el mundo que viene. Creo que lo único que más o menos podemos hacer es hacernos algunas preguntas sobre lo que está pasando, por qué están pasando algunas cosas, de qué manera, por ejemplo, reaccionan los países frente a esta epidemia, por qué coordinan, por qué no coordinan, por qué algunos cooperan y otros no cooperan. Ese tipo de preguntas uno se puede hacer, y sobre lo que va a venir después, la verdad es que no lo sabemos, y vuelvo a insistir, tampoco tenemos todavía demasiadas herramientas como para ni siquiera hacer un pronóstico serio desde el punto de vista analítico, ¿no? Tommy, tal vez es interesante pensar cómo hay un montón de variables a tener en cuenta que están afectadas, porque uno advierte que la escala social está afectada fuertemente, de manera muy sensible, y eso tiene obviamente una repercusión sobre diferentes aspectos de la vida cotidiana y sobre todo del sistema de funcionamiento que tenía gran parte del mundo hasta previo a que esto ocurra, en el plano económico, en el plano laboral, en el plano social, en el plano educativo, en el plano, lógicamente, de la propia salud, de los recursos humanos existentes, los recursos económicos. ¿Cuál crees vos que es tal vez el principal desafío que tiene la política en estos momentos, y si tenés o encontrás vos ejemplos como para decir, bueno, yo creo, al margen de los desafíos que puedas vos reconocer, que sea el más viable o el que, al menos ante la incertidumbre de una experiencia nunca vivida, te parece tal vez que sea el más oportuno o el más correcto camino por el cual se está intentando llevar una situación de estas características. Pero en principio, ¿cuál crees que es el rol de la política en sí ante unas circunstancias globales de estas características? Mira, hay una cosa que se está viendo en varios países al mismo tiempo, en España, en Europa sobre todo, pero acá en Argentina también, que es una cierta, incipiente, si querés, reivindicación de lo público, ¿no? De la cuestión pública. De la salud pública, por un lado, ¿no? Porque es la que en definitiva tiene la mayor capacidad de darle respuesta a una crisis como la que estamos viviendo, pero también al Estado como gran organizador de la vida en común, ¿no? El Estado que dice, bueno, a partir de ahora tal población de riesgo no puede salir a la calle, pueden salir entre tal hora y tal hora, tienen que tomar estas determinadas medidas de higiene, etcétera, qué sé yo. Eso por un lado. Yo creo que el desafío respecto a eso es no creer que con esa simple reivindicación alcanza, ¿no? Y creer que esta crisis que estamos viviendo a raíz de la propagación de este virus va a generar un resultado en sí mismo. Ese me parece que es el principal desafío. No creer que de esto vamos a salir
si se quiere, mejores, ¿viste? Como bueno, no, después de esto le vamos a pagar bien a los médicos y vamos a reivindicar el rol del Estado en la economía y vamos a salir con un paquete un paquete económico que haga reactivar el desarrollo de los países, digamos. Me parece que el primer desafío es no creer que ya hay un resultado puesto de antemano, porque la verdad es que tampoco la historia, digamos, nos dice que de los momentos de crisis siempre salgan cosas buenas. Incluso uno podría decir que más bien sucede lo contrario. Uh-huh. Yo el otro día veía una película que se llama Muy grande para caer, en inglés, que es una ficción media documental de HBO sobre la crisis del 2008, ¿no? La crisis financiera internacional. Y pensaba que esa es un buen antecedente para mirar y para pensar la crisis que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque de esa crisis de 2008 que en un momento puso en cuestión incluso al capitalismo, digamos, en sí mismo, todos pensamos que de esa crisis íbamos a salir, bueno, con mejores regulaciones sobre el sector financiero, con un tipo de políticas, y finalmente terminó sucediendo quizás lo contrario. Hay algunos autores y analistas que han pensado, por ejemplo, la emergencia de todos los que se llaman los populismos de derecha en el mundo como hijos de esa crisis de 2008, ¿no? Como que la sociedad dejó de creer en los medios de comunicación porque se sintieron estafados, dejó de creer en los políticos tradicionales porque terminaron ayudando más a que las corporaciones no quiebren que a que los dueños de las hipotecas no tengan que entregar a su casa. Se sintieron como estafados por todo un sistema y terminaron confiando en tipos fuera del sistema como Trump, como Orbán en Europa, como ese tipo de liderazgo. Claro. Entonces, a mí me parece que lo que estamos todos muy ansiosos, yo veo, es como por construir un relato sobre cómo va a ser esta salida, ¿no? Algunos ya están convencidos de que esta salida va a ser con más Estado, por ejemplo, y otros ya están más convencidos de que va a ser con más mercado, supongámosle, ¿no? Bueno, me parece que creo que no se puede saber todavía cómo va a ser esa salida, porque lo que estamos haciendo todos, yo creo que todos tenemos nuestra ideología y nuestra forma de pensar cómo debería ser, y todos estamos tratando de que sea lo más parecido a lo que nosotros queremos, digamos, ¿no? Entonces, me parece que muchas de las interpretaciones las hacemos desde ese lugar, digamos, que a mí me parece, no quiero decir que esto sea una operatoria oculta ni nada, quiero decir, todos ponemos nuestra intención para que esa salida se construya de la manera en la que más nos gustaría. Claro. En ese sentido, me quedo pensando en tu reflexión, ¿cómo evaluás o cómo ves la postura de Alberto Fernández? Alberto Fernández se dirigió al G20, planteó unas cuestiones vinculadas no solo al rol del Estado, sino también al rol del capitalismo, y incluso pone en cuestión el capitalismo en el sentido de que, bueno, en esta frase tan resumida de muchachos, los que ganan más ganarán menos, da cuenta de un cambio significativo, pero en ese sentido, en paralelo, hay una postura. ¿Cómo catalogás esa postura? No solo la postura de ese hecho puntual, sino en líneas generales. ¿Cómo ves que ha tratado el tema? A ver, hay como uno cuando trata de analizar algún fenómeno, arma como esquemas, ¿viste? Después la realidad no funciona 100% de acuerdo a esos esquemas, pero los esquemas te ayudan como a acomodar los actores, las fichas, y en función de eso analizar. Acá hubo como dos grandes tipos de respuestas, si querés, frente a una misma crisis, que es la del coronavirus. Por un lado, la de aquellos que intentaron desde el principio frenar lo menos posible lo que se llama la economía, ¿sí? Frenar la actividad económica de un país, tratando de, con diversos tipos de estrategias, de que la vida normal se desarrolle,
una caída en los ingresos, caída en el empleo, etcétera, qué sé yo. Y otra gran corriente, dentro de la que a mí me parece que el Estado argentino decidió adscribirse desde el primer momento, que dijo, bueno, no, vamos a privilegiar pasar esta crisis, ¿sí?, a una costa de un problema económico que evidentemente vamos a tener. Es cierto que, a ver, las dos posturas tienen su parte de razón, por supuesto, ¿no? Porque, digamos, cuidar el desarrollo económico de un país está bien, y también es cierto que si te pasa por encima una situación como la del coronavirus, no hay mucho desarrollo económico que después puedas ir a cuidar, porque vas a tener un problema sanitario que te va a hacer colapsar el país. Entonces, está claro cuál fue la postura del gobierno argentino desde el primer momento. Hay por lo que uno mira, ese grupo de países que al principio prefirió no ser tan restrictivo con las medidas sanitarias y no dictar cuarentenas, etcétera. La verdad es que uno empieza a ver ahora que van para atrás un poco con esas medidas, y todos creo que empiezan a tomar medidas más parecidas entre sí. Ese es un fenómeno que a mí me resulta interesante de los países, ¿no? Que lo que primero aparecían como dos esquemas muy diferenciados, hoy están más parecidos. Por un lado, porque los países, digamos, más economicistas, para ponerle un nombre cualquiera, empiezan a tomar medidas sanitarias más restrictivas, y los países que al principio, como los nuestros, habían tomado decisiones en términos sanitarios muy restrictivas, empiezan a pensar de qué manera volver a la vida, entre comillas, normal, a lo que va a ser la nueva vida después de esto. ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, probablemente con una cosa que decíamos al principio. Esta es una crisis que es igual para todos. Obviamente, si vos sos un país del tercer mundo, no te va a pegar igual que si sos un país del primer mundo, pero sí que todos nos enfrentamos al mismo fenómeno, que es un fenómeno no provocado, digamos, no es una guerra mundial, en el sentido de que no hay un actor que la provocó, sino que es un fenómeno de la naturaleza. Bueno, no sé, eso después se conocerá mejor. Y entonces es bastante normal que los países con sus matices, etcétera, terminen más o menos confluyendo en un mismo tipo de medida, ¿no? Claro. Ahora, también pensaba un poco si pusiéramos en el plano de normalidad ya no la vida, sino la vida política o la política como ejercicio cotidiano de análisis, ¿no? En términos de sus disputas internas, sus lógicas y sus prácticas habituales de marcar agenda, disputar políticamente esa agenda, no sé, un escenario electoral incluso donde se manifiestan discusiones contrapuestas de proyectos de país y demás. ¿Cómo entendés vos que ocurre ante esta circunstancia particular esa lógica de la política? ¿Vos considerás que se acelera, o sea, se acentúa aún más esa práctica, o se hace mucho más lenta o con un poco más permisiva? O depende en realidad, continúa con esa lógica en realidad, buscando las oportunidades en las cuales recuperar esa voracidad política del ejercicio de disputa, digamos. Y lo planteo no solo en el caso local, sino también en el regional, si uno pusiera como ejemplo lo que pasa en Brasil, ¿no? Donde, bueno, la lógica de la política, entiendo yo, está en una situación extraña, al punto ya casi inentendible para muchos de nosotros, de cómo conviven ciertas lógicas políticas, incluso al interior del propio gobierno, que hasta nos parece raro una experiencia similar en la Argentina. Pero sí. ¿Cómo entendés vos que se plantea el juego de la política en un contexto así? Yo creo que por el nivel de fenómeno tan extraordinario, en el sentido de raro, digamos, que es para todos esto, tuvimos por lo menos 2 o 3 semanas donde todos los actores decidieron parar la pelota, si se quiere, un poco, y ver qué es lo que pasaba, y ver, digamos, y tratar de medir un poco cuáles van a ser los alcances de lo que va a pasar con esto. Entiendo que
y me parece que ya se dijo bastante, que en general la clase dirigente, por lo menos al principio de la crisis, tuvo un nivel de responsabilidad, a mi entender, bastante alto, ¿no? Todos los actores se pronunciaron más o menos en el mismo sentido, después alguno puede tener algún matiz, otro matiz, pero en general todos respaldaron las medidas del gobierno nacional al principio. Eso no es un dato menor, digamos, no, hace bastante que no ocurría una cosa así, y tiene que ver, por supuesto, con el carácter extraordinario de esta crisis. Entonces es bastante difícil. Por supuesto que uno puede ver pequeñas cuestiones que tienen que ver con el análisis político de actores que tienen responsabilidades diferentes y entonces se paran en diferentes lugares y dicen diferentes cosas, y otros actores que también quieren, sobre todo a medida que la cuarentena, por ejemplo, va pasando y ya empieza a agotar a una parte de la ciudadanía, etcétera, y que buscan empezar a posicionarse de cara al futuro, ¿no? Porque digo, de cara al futuro, la cuestión de cómo se manejó esta crisis va a ser un tema político, absolutamente político. Claro. Hoy es muy difícil verlo, analizarlo, porque estamos todos transitándolo, pero en un año, supongamos que sale todo medianamente bien, vamos a estar discutiendo en unas elecciones, bueno, ¿se acuerdan lo que pasó? ¿Cómo se manejó? ¿Quién tomó bien las medidas? ¿Quién las tomó mal? ¿Se podría haber evitado algunas consecuencias económicas que todas estas medidas tuvieron? ¿No se podrían haber evitado? Etcétera. Todo eso va a ser parte del debate. Entonces, todos ahora están como, viste, clavando la primera estaca para dentro de un año para decir, bueno, ¿se acuerdan? Yo hace un año dije esto, etcétera. Así y todo, hay cosas para mirar en la oposición que me parecen interesantes. Hay, no digo un quiebre, pero sí empiezan a haber dos líneas bastante claras, incluso al interior de Juntos por el Cambio, digamos, donde ves que los dirigentes que tienen algunas responsabilidades de gestión o territorios que sostener, tienen un discurso y una forma de accionar respecto a esta crisis diferente a aquellos sectores que no tienen por lo menos por ahora responsabilidades de gestión concretas. Eso es bastante parecido en algún punto a lo que pasó con el peronismo cuando el macrismo fue gobierno, ¿no? Como que se invirtieron los roles. El peronismo también tenía, si se quiere, esas dos líneas, las líneas pongámosle de nombre de los gobernadores, ¿sí? Que tenían que gobernar sus territorios y para eso necesitaban ayuda del Estado Nacional, y una línea que estaba más representada en las cámaras legislativas, más confrontativa con el gobierno nacional. El gran mérito del peronismo en el 2019 fue que esas dos líneas lograron confluir en una misma oferta electoral. Si Juntos por el Cambio hoy no parece que haya una ruptura muy grave entre esas dos líneas, pero bueno, nada, es un desafío que tiene para adelante, que es cómo conviven esos dos sectores al interior de una misma fuerza. Una de las últimas, basándonos en un poco lo que ha acontecido en este tiempo y puntualmente lo que pasó este último viernes con una situación que es bastante paradójica, porque era algo que todos veíamos que iba a pasar, que todos veíamos que iba a pasar y que pasó efectivamente, y que como ciudadanos mucha gente la vio y se ve que los funcionarios políticos no. Entonces arrancó como un cuestionamiento sobre las decisiones que toman funcionarios del gobierno en torno a, por ejemplo, lo que pasó con el cobro de las jubilaciones. ¿Cómo lo ves vos? Entendiendo además, y le agrego una variable, me gustaría agregarle una variable, que es la del sistema, ¿sí? Que es un sistema muy anticuado y que además, si nos basamos en lo que son los jubilados, el 80% maneja dinero, no maneja metodologías vinculadas a las tarjetas. ¿Cómo ves ese movimiento y obviamente cuán en riesgo pone todo el trabajo que se viene realizando? Sí, ahí hay como dos cuestiones. Por un lado, esto que vos decís, el sistema es como es y los funcionarios políticos tienen como tarea, digamos, administrar
administrar las cuestiones tales y como son. Digamos. A todos nos gustaría administrar, no sé, Noruega, obviamente, pero no nos toca eso. Entonces uno tiene que basar sus decisiones en eso. Pero más allá del hecho puntual de lo que pasó el viernes, que por supuesto puso en riesgo a mucha gente, me parece que lo más dificultoso de esto que pasó es esto que vos decís, la cuestión de, bueno, ¿qué pasa con los ciudadanos y ciudadanas que ya hace muchos días que están haciendo una cuarentena, que es difícil estar encerrado en su casa, cumpliendo con medidas que ciertamente son muy restrictivas, y que de golpe se encuentran con esta suerte de mensaje distinto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una particularidad, que en realidad la tienen muchos países del mundo, que es que somos una nación con un Estado de Derecho democrático, con libertades civiles, individuales, etc. Entonces, medidas de este tipo son muy difíciles de implementar, porque vos no podés, podrías por la Constitución, digo, pero no podés dictar un estado de sitio y meter preso a todo el que está afuera. Uh-huh. No, tenés que hacer las cosas, y entonces para eso necesitas mucho consenso, ¿sí? Para que la gente se quede en la casa, cumpla con este tipo de órdenes, vaya solamente a comprar lo necesario, no salga a hacer cosas que no tiene que hacer. Necesitas que la gente esté muy de acuerdo con ese tipo de medida y que se comprometa mucho, porque no tenés la herramienta que tienen los países donde no hay Estado de Derecho de meter presos, de hacer ese tipo de cosas. Entonces lo que pasa con situaciones como la del viernes es que te erosionan esa capacidad de construir consenso, ¿no? Eso es lo más. Más allá de la cuestión, más epidemiológica, médica, todo eso no puedo opinar nada porque no sé nada, pero sí respecto al mensaje que se emite, es problemático en ese sentido. Digamos, este problema no se termina el día que se levante la cuarentena, y no, este problema va a seguir por lo menos todo este año, digamos, con más intensidad, menos intensidad, etcétera. Y como decíamos al principio, la cuestión pública, el Estado, etcétera, va a tener un rol fundamental. Para cumplir con ese rol, vos necesitas, por un lado, mucha capacidad estatal, que nuestro Estado todavía no tiene, no importa por qué, es otro programa, pero al mismo tiempo necesitas un mensaje muy claro y contundente de que Argentina decidió tomar un camino para enfrentar esta crisis y que no te podés mover demasiado de ese camino porque te quedás en el medio. Lo que pasó el viernes me parece que dañó un poco ese mensaje, y lo que va, digamos, el hecho de que hoy sábado se haya por lo menos acomodado esa situación, bueno, te da la perspectiva de que hay posibilidad de arreglar eso, de que la cuarentena, como se decía por ahí, no se rompió del todo, sino que, bueno, hubo errores, etcétera, pero que la cuarentena venía dando resultados y que es la decisión que tomó el Estado argentino y que se puede reconstruir, digamos. Claro. Bueno, ya para ir cerrando y no ocupar tanto tiempo de tu cuarentena, Tommy, porque tenemos que decirlo así, claro. Hablábamos hace un ratito sobre la oposición y interesante esta comparación con cómo ocurre con los sectores opositores, al menos en el ejercicio del gobierno nacional, entre quienes tienen responsabilidad de gestión y quienes no. ¿Cómo ves justamente al oficialismo en su diseño interno, ¿no?, de discusión política, no solo enfrentando una particularidad como la de una pandemia, sino también en el juego político interno que tiene el oficialismo? ¿Vos lo ves acertado? ¿Lo ves mejor incluso tal vez de lo que se esperaba en su momento, teniendo en cuenta incluso la experiencia, ¿no?, de que es un gobierno que llega con distintos espacios que confluyen y les toca la suerte de administrar no solo la Argentina que imaginábamos o que se conocía a la hora del año electoral del año pasado, sino con la particularidad de un virus
y sobre todo el rol político de Alberto Fernández y el de Cristina Fernández de Kirchner, quienes hay sectores que la reclaman y dicen dónde está, qué hace, qué no hace, pero que es interesante incluso el rol que venía ocupando e incluso tal vez el que ocupa hoy haciendo lo que hace. ¿Cómo estás viendo vos esa confluencia política al interior del oficialismo, del peronismo? Bueno, acá hay algo de lo que decíamos antes también de que todos estos tipos de relaciones y de cuestiones y qué sé yo, están como en un stand-by, ¿no? Como que todos pararon la pelota, pero todos al mismo tiempo. La oposición, el oficialismo, el interior del oficialismo, ¿no? Como que todo el mundo tiene muy claro que este es un momento demasiado sensible como para pensar en cualquier otro tipo de cuestión que no tenga que ver con las maneras en las que hay que enfrentar esta crisis. Con lo cual, si había yo la verdad es que no tengo muy en claro que los hubiera, pero si hubiera algún incipiente conflicto, o si venía habiendo algún incipiente conflicto al interior del oficialismo, me parece que esto en todo caso lo borró o lo puso en cápsula un momento. No sé, claro. Veremos cuando todo esto se recupere. Sí está claro que si había alguna duda acerca de quién era el que iba a conducir la gestión del Estado, digamos, si iba a funcionar, ¿sí? Tantos espacios políticos diferentes en una sola coalición. Bueno, la verdad es que parece estar funcionando, digamos, en el sentido de que el Estado toma unas decisiones y todos los actores se ordenan en función de esa decisión que tomamos. Después la decisión puede ser equivocada, correcta, se puede implementar bien o mal, pero digo, no hay actores internos cuestionando el rumbo, que eso me parece que es lo más relevante, con lo cual ahí, digamos, me parece que todavía no hay cuestiones para analizar que uno pueda poner demasiado de relieve. Respecto del el rol que le adjudicaban, por ejemplo, a la figura de Cristina, ¿no? Como si iba a avasallar los lugares de gestión y qué sé yo, me parece que la propia distribución de los cargos políticos, de los espacios, etcétera, dejó bastante claro cuál es el rol que ella pretende, y el hecho de que desde un primer momento que empezó esta crisis haya dejado en claro que el que conduce la respuesta estatal de esta crisis es el presidente, suma a esta idea de dejar en claro que la coalición funciona de esta manera con un presidente a la cabeza y el resto de los actores políticos tratando de colaborar en el rumbo que decida. Bien, la verdad que completísimo, Tomás. Te agradecemos todos estos minutos que te tomaste para charlar con nosotros. Y bueno, en algún momento volverás, serás como un columnista tipo Intratables. Bueno, gracias por la invitación, por el llamado. Y bueno, cuando se pueda volver a Olavarría, estaré por allá. Muy bien, un abrazo grande. Haremos un asado como proponen todo el mundo en estos tiempos. Dale, ojalá. ¿Qué se hará cuando esto termine? Ojalá que sea pronto. Sí, un abrazo. Chao. Ahí pasaba Tomás Aguer, quien es politólogo, es olavarriense, y que bueno, hicimos como hablamos de política, resumidas cuentas hablamos de política, hicimos un raconto de todo lo que aconteció y tratamos de desmenuzar un poco lo que ha pasado, no solo en estos días, el caso, una de las consultas tuvo que ver con lo que pasó el viernes, sino con todo lo que viene pasando con la cuarentena obligatoria y el aislamiento obligatorio dictaminado por el gobierno nacional, una situación nueva, un virus que puso en jaque el sistema capitalista, pero además puso en jaque la forma de ver la política, y está bueno empezar a reflexionar sobre esos temas. Y ya que es olavarriense, sí, bien vale hablar un poco de Olavarría, Leo. Sí, tal cual, porque bueno, Olavarría lógicamente no está ajena como el país entero y el mundo entero a lo que está sucediendo. Obviamente que también estamos transitando nuestro tiempo de cuarentena
y que lógicamente que el municipio tiene, bueno, la responsabilidad de conducir localmente esta situación y que, bueno, se han presenciado esta semana dos hechos trascendentales, digamos, para la vida cotidiana, dada la particularidad que estamos atravesando, que por un lado tiene que ver con la aparición del primer caso confirmado de coronavirus en Olavarría. Tenemos la confirmación del primer paciente positivo por el COVID-19 en Olavarría, era uno de los casos sospechosos que teníamos. Eso por un lado, lo cual comienza de alguna manera a ser la puerta que abre la naturalización de la aparición, ¿no?, de esta enfermedad en la localidad, de este virus en la localidad. Y por el otro lado, el otro hecho es la reacción social ante esto, ¿no? Con las particularidades además que tiene el hecho de ser una localidad. Porque sí, claro, da la sensación de que no ocurre lo mismo cuando un caso surge en la gran ciudad, aunque tuvo su intención, pero bueno, ocurrió a través de redes sociales y demás, a cómo ocurre a nivel local, ¿verdad? Sí, claro, hay que entender algunos factores. Esta noticia se conoció el pasado jueves, ¿sí?, en conferencia de prensa del primer caso de coronavirus en Olavarría. Me parece que cuando uno analiza el rol del Estado y el rol de cómo se debe manejar una crisis, una de las patas fundamentales es la comunicación, y se ha sido bastante claro. Me parece que no hay margen de duda y hay un consenso generalizado de que se está comunicando bien. Si no solo lo previo, que son los casos que tuvieron aislamiento preventivo, cómo llegan, los sospechosos, el detalle de los casos sospechosos, se descartan, se va haciendo como una especie de base de datos, sino que además, cuando se confirma el primer caso, se especificó cómo se trabajó, se especificó la edad, de dónde vino, qué pasa con quién tuvo contacto, cómo se actúa, que eso básicamente es un protocolo y un protocolo que funcionó muy bien. Y acá es donde se empiezan a aparecer características propias de una ciudad. Digo, ¿por qué digo de una ciudad? Porque me parece que la comparación debe ser de ciudades de similares habitantes y de similares territorios geográficos, ¿sí? Cuando hablamos de Olavarría, pasó algo, por ejemplo, muy, muy parecido en Azul, muy parecido, cuando aparecieron dos casos de un matrimonio. Cuando apareció el primer caso hubo literalmente una caza de brujas. O una quema de brujas, una búsqueda como si fueran a buscar al traidor, al asesino. ¡Nos trae amor! ¡No lo dejen escapar! ¡Acábenlo! ¡Sí, que no escape! Cuando en realidad es una persona que viajó, como puede viajar cualquiera de nosotros, con posibilidades. Una persona de clase media fue a Brasil con su esposa, volvió. Cuando llega a uno de los dos ingresos que tiene habilitado Olavarría, dijo, miren, la verdad que vengo de una zona de riesgo. Lo escoltaron hasta la casa porque él venía en su auto. Obviamente todo con las medidas sanitarias correspondientes. Se quedó en su casa, ya había avisado a la familia le preparó la casa para que se quede y no tenga que salir bajo ningún aspecto. Lo hizo. En el transcurso de quedarse en su casa, sintió los síntomas, llamó como correspondía, lo fueron a buscar, lo llevaron, lo internaron y ahí resulta ser que el caso es positivo. Me parece que no hay margen de dudas. Y arrancó toda una casa de brujas que la verdad que rosa, para mí ni siquiera rosa, para mí es repudiable, digo, esto de que hay que dar la identidad, hay que brindar información para ver si estuvo con otra persona, no estuvo con otra persona, mira si es de mi barrio, mira, hay que ir a quemarle la casa, que cuando la verdad es una persona como todo el mundo que se fue de vacaciones, que se fue de vacaciones antes de que pasara todo lo que pasó, y cuando volvió se encontró con esta situación, respetó el aislamiento, pero se encuentra ahora sí con esta situación. Entonces, me parece que el ánimo popular fue muy repudiable, hubo mucha paranoia, mucho enojo, y me parece que muchas cuestiones a rever. Digo, me parece que el mensaje final de todo esto es: nadie elige enfermarse. Nadie tiene ganas de enfermarse, simplemente se dieron circunstancias por las cuales esa persona contrajo coronavirus. Digo, la reacción del primer caso fue bastante extraña, digo, potenciado por una situación extraña, que es que estamos todos en nuestras casas.
Digo, me parece que hay como una cuestión de variables que hicieron que el rebote sea distinto a lo esperado. Creo que ni siquiera hubo sí lo hubo, pero en otro nivel de gratificación del trabajo del Estado en llevar adelante correctamente los protocolos y evitar que ese hombre, por ejemplo, venga y se vaya a lo de un vecino, vaya a la de la familia, vaya a hacer las compras y demás, y genere todo un crecimiento de la pandemia. Claro. Sí, yo entiendo la indignación que genera la reacción, pero también pondría sobre la mesa o haría la pregunta de ¿alguien dudaba que esto iba a pasar? Claro, bueno, además. ¿Alguien dudaba? No. ¿Alguien dudaba que la reacción de la gente de la gente, dicho así, parece poco preciso, pero me refiero. Sí, pero digo, me refiero a una de las reacciones sociales iba a ser la de querer saber quién es. A eso me refiero. ¿Alguien dudaba que eso iba a pasar? Lo sabía desde el fondo de mi corazón, lo sabía y lo tenía adentro, me decía. Creo que no. Yo sinceramente, porque era una pregunta que muchos se hacían, ojalá que no pase. Qué sé yo, tengo amigos con los que he charlado que planteaban la idea de que ojalá que no pase esto, que no empiecen a perseguir a las personas. Y mi conclusión era, mira, ojalá que no pase, sí, la verdad que como deseo es muy lindo, pero seamos realistas, todos ya sabemos qué va a pasar. Sabemos que cuando ocurre el primer caso, somos pocos y nos conocemos mucho, podríamos utilizar como frase. La realidad es que sabemos que eso va a pasar. Entonces, yo entiendo que eso no quita que no podamos indignarnos, que no podamos enojarnos, que no podamos repudiar el hecho, pero tampoco sorprendernos en exceso, porque sinceramente, que si alguien venía y me diga, yo creo que nadie va a decir la identidad de la persona, dale, no le creo. No le creo porque estamos acostumbrados a vivir en una lógica donde eso se sabe, el chisme, el chusmerío, el interés, qué sé yo, no sé, el aburrimiento, el miedo, también el miedo, y hay que ponderarlo como una variable a tener en cuenta del por qué existen determinadas reacciones. Yo creo que hay mucho de análisis entre lo que se desea que ocurra, y entre lo que la realidad te va indicando que va a pasar. Y acá era bastante factible pensar que se iba a filtrar el nombre de la persona. Y con esto no lo estoy justificando, lo que estoy tratando de hacer es entenderlo, porque es algo con lo que hay que lidiar. Y me parece que es comprender cómo nos comportamos como sociedad. Esto es parte de cómo nos comportamos como sociedad. Y entiendo que tiene muchas variables, algunas más repudiables que otras, y una de ellas es el miedo. Y entiendo que ante lo inestable de lo que ocurre, y me refiero a lo poco predecible de cómo es el comportamiento de este virus y demás, el miedo opera a tal punto como el ejemplo de vecinos que le pidieron a una enfermera, a un médico en Buenos Aires que se vaya del edificio. Surgió el caso de una médica a quien sus entrañables vecinos prácticamente quieren rajar del edificio en el que vive por temor a que los contagie. ¿Quieren creer? O sea, justamente a las personas que se aplauden a las 9 de la noche le estaban pidiendo que se vaya porque ponía en riesgo a toda la gente. A ese nivel de locura, repudio y horror, pero de miedo. Es muy interesante sobre todo analizar el miedo, porque el miedo en la gente es bastante peligroso y existe. Sí, yo quería desglosar dos cosas. Coincidir con lo que decís vos y agregarle un detalle. Me parece que era esperable. No creía a este nivel. Quiero dejar ahí, por lo menos en la sociedad olavarriense, yo pocas veces vi algo así. También es cierto que nunca jamás en la vida vivimos esto, por lo cual todas las reacciones nos van a parecer o desmedidas o simplistas. Digo, me parece que al ser una sensación medianamente novedosa, ver tanto miedo junto, la verdad que me sorprendió, o por lo menos tanto nivel. Te propongo un ejercicio muy, es chiquitito lo que te voy a decir, pero que pienses vos cómo te enteraste de quién fue la persona. Porque vos, yo nos enteramos de quién fue la persona porque nos llegó. Y todos, la gran mayoría tiene la indignación
de alguna manera y tiene la información de que le llegó a su celular quién es la persona. Y el ejercicio que te voy a proponer es que pienses en la persona, o no sé cómo habrá sido tu caso, que te mandó la imagen. Obviamente, fíjate cuán cercano es el ejercicio de difundirlo. Es muy cercano, porque no es que te llegó con un plato volador la imagen o el nombre de la persona, te llegó de alguien muy cercano. Una es esa, me parece que bueno, que por un lado pasa eso, esa situación nueva que genera sensaciones nuevas y que uno todo el tiempo está conociendo, por un lado, y por el otro me parece que uno cuando hace un análisis político, ¿sí? O cuando analiza políticamente las medidas, las acciones y demás, a veces se te escapa la variable emocional, o por lo menos de cómo está viviendo la gente. Y yo creo sinceramente que desde el municipio, por ejemplo, hablando de Olavarría, el caso puntual, se ha hecho un trabajo casi, no te digo perfecto, pero sí maravilloso en torno a la comunicación. Digo, no solo se explicó síntomas, bla, bla, y demás, sino que además se llevaron campañas, se explicó, se escribió, el intendente habló, hablaron especialistas y demás. Y cómo todo eso aún no alcanza. Digo, cómo es tan nueva la sensación. Digo, y esto viene a colación, ¿por qué lo traigo? Digo, esto me hace acordar a una charla que tuvimos en el podcast pasado, que de paso los invitamos a escucharlo, que son los límites del Estado. ¿Te acordás que la semana pasada hablamos de los límites del Estado y hasta dónde puede llegar un Estado con personas, cuando hablábamos del beneficio de los 10.000 pesos, hasta dónde puede llegar con personas que trabajan en la completa marginalidad, no están inscriptos, hay personas que no tienen ni siquiera un documento? Digo, ¿el Estado puede llegar hasta ahí? Digo, eso era lo que discutíamos la semana pasada. Me parece que la discusión hoy con estos casos me parece que es otra, va en torno al límite, pero en otro sentido. Digo, ¿el Estado alcanza a llegar emocionalmente a las personas? Sobre todo en un contexto tan único en la historia de la humanidad, por lo menos en la historia moderna. Ahí es donde arrancamos a discutir otro límite del Estado, que es el límite emocional. Digo, cuando trasladamos esta discusión puntual a lo que pasó el viernes con los bancos, el discurso rápido, pero el instantáneo, fue de miedo, obviamente, de miedo, de bronca y de impotencia, pero automáticamente la frase que apareció es: tiramos todo por la borda. No sirvió de nada. Cuando en realidad sirvió de un montón. Digo, me parece que la clave ha sido, la gran clave, no va a ser la totalidad, pero sí la gran clave ha sido los primeros 14 días de cuarentena. Claro. Entonces, fíjate los límites del Estado en torno a la comunicación y los alcances. Digo, cuando las emociones son tan nuevas, tan novedosas, en un contexto tan único, pareciera que el Estado tampoco alcanza a frenar un nivel de masa tan grande, ¿sí? Porque hay miles de sensaciones. Igual yo no sé si hasta, por favor, tomalo con pinzas o tomémoslo con pinzas, sino celebro que el Estado no alcance a todo, porque ¿qué Estado alcanza a todo? Ya si el Estado alcanza hasta el punto de controlar emocionalmente a la gente, bueno, la verdad que no sé de qué Estado estamos hablando. Digo, porque incluso una de las discusiones que se está eligiendo en estos momentos tiene que, con esto de pensar el mundo del futuro, tiene que ver con cuál es el modelo chino, por ejemplo, que por ejemplo, una de las cosas que hace el modelo chino es controlar digitalmente a la gente. Entonces, un caso contagiado automáticamente se sabe con quién estuvo en contacto, con quién no y demás. Y lo de la cuarentena que decías respecto de lo que pasó en los bancos el viernes, mirá si no sirvió primero, la irresponsabilidad absoluta de los medios de comunicación al poner incluso títulos como "tiró por la borda la cuarentena". Ya ese título es uno de los más perversos títulos existentes, claro, porque ni siquiera lo pongas como pregunta. O sea, la respuesta es no se tiró por la borda nada, al contrario. Es más, hasta te diría,
cualquier reacción que pueda haber ocurrido producto de lo que pasó el viernes fue mesurada gracias a los 15 días de cuarentena. Entonces es ridículo, pero también es un señalamiento de... Hay muchas responsabilidades. Las principales de lo que pasó el viernes son políticas, claramente, porque eso había que preverlo y organizarlo de la manera correcta. Pero una vez que se resuelve ese nivel de responsabilidad, hay otros niveles de responsabilidades que son los que hacen a la particularidad que atraviesan hoy. Que hay responsabilidades que tenemos que tomar individualmente, colectivamente con nuestras familias, con las personas que conocemos y demás. Y cada uno en sus distintos niveles tiene que comprender la gravedad de la situación a la que se expone y expone al resto con cada acto que genera. El Estado tiene que poder controlar, ordenar, organizar, sugerir, persuadir, pero la gente también tiene que comprender. Ahora, ¿cómo nos conformamos como comunidad y como sociedad para comprender? Y bueno, ese sí es un trabajo fuerte del Estado que termina siendo hecho por todos nosotros, digamos, también, ¿no? Pero bueno. Todos somos el Estado. Claro. Todos, todas y todes. Exacto. Bueno, empezamos a llegar al final de este podcast que está dentro de la saga En Cuarentena. Bien, probablemente en los próximos días tengamos novedades con respecto a la segunda temporada, que ya tendría que estar entre nosotros, pero bueno, pasaron cosas. Y como pasaron cosas, vamos a seguir analizando obviamente la salida de la segunda temporada, que probablemente será en cuarentena, pero también será una realidad, lo cual es una muy buena noticia. Así es. Así que, bueno, tenemos un tiempito más para pensar. La idea es darle una vuelta de rosca a nuestra propuesta, a nuestro podcast, y ver cómo encarar, bueno, un 2020 que jamás imaginamos que iba a ser con estas características, pero ahí vamos. Exactamente. Pueden seguirnos, como siempre les decimos, en nuestra cuenta de Twitter, @nohablendepoli, nos buscan en Facebook, No Hablen de Política, o en Instagram, Hablen de Política, ni que hablar, en nuestros canales tanto de Spotify como de YouTube. Buscan en los dos No Hablen de Política, se suscriben al canal o en cualquiera de los dos, y ahí van a tener los nuevos episodios ni bien los publiquemos. Así que nada más que agradecerles y nos escucharemos o nos veremos en los próximos días. Así es, recuerden, como siempre decimos, no hablen de política.